A finales del siglo IV, había en Roma una religión solo de hombres y que hemos perdido. Fue la religión secreta de las legiones y estuvo a punto de quedarse con el imperio. Tenía templos en cuevas bajo tierra, desde Britania hasta Siria, y practicaba 7 grados de iniciación con máscaras, juramentos y banquetes rituales. ¿Y sabes qué? Celebraba el nacimiento de su Dios el 25 de diciembre. Si el cristianismo no hubiera alcanzado la importancia que alcanzó, el mundo occidental sería hoy, con total seguridad, mitraico. Sería el mundo de Mitra. Hoy caminaremos por sus profundidades para entender qué pasaba ahí dentro. ¿Por qué solo entraban hombres y un toro al que le clavaban un puñal en el cuello? ¿Y por qué 2000 años después esa imagen podría seguir operando en las cuevas del inconsciente masculino? Bien, existe el Mitra persa, que es un dios indoiranio de los pactos y la luz, mencionado en el Avesta zoroástrico. Y existe el Mithras romano, que comparte nombre, pero es casi con seguridad una religión nueva del mundo helenístico del siglo I y no una evolución de la religión persa. Las cuevas templo, los 7 grados, la matanza ritual del toro, todo eso no aparece por ninguna parte en la tradición persa. ¿De dónde sale entonces? Del mundo greco-romano oriental, de filósofos estoicos con conocimientos astronómicos que tomaron préstamos del prestigio persa, el gorro frigio y el tono oriental, y los pusieron a su nueva teología. Pero lo que realmente importa es que el Mitra romano nace de una roca, y lo vemos en monumentos por todo el imperio. El dios joven surge desnudo de una piedra, con un puñal en una mano y una antorcha en la otra, y junto a él 2 figuras gemelas vestidas como persas. Cautes, que sostiene una antorcha hacia arriba, y Cautopates, que la sostiene hacia abajo, y representan la salida y la puesta del sol, el día y la noche, la aurora y el ocaso. Ya encontramos así un paralelo con la cueva pesebre del nacimiento de Cristo y el sepulcro del que sale después. Contienen misma estructura simbólica y volveremos a eso después. Pero antes vamos a lo central, la tauroctonía y los 7 grados. En todo templo mitraico, en el sitio más alejado de la entrada, presidiendo el banquete sagrado, había siempre la misma imagen en los cientos de templos cueva. Una imagen de la matanza del toro, la tauroctonía. Mitra, arrodillado sobre el lomo del toro, le tira de la cabeza hacia atrás mientras le clava un puñal en el cuello. Pero Mitra está mirando hacia otro lado. Aparta la cara, casi como si lo hiciera contra su voluntad o como si mirar el acto fuera a cambiar algo. Alrededor del toro hay un perro y una serpiente que beben la sangre que cae. Un escorpión ataca los testículos del toro. Un cuervo sobre el manto de Mitra observa, y muchas veces en la parte superior se plasma el sol y la luna, los planetas y los signos del zodiaco. Una imagen rica, compleja, tanto como mapa cósmico. El toro representaría la constelación de Tauro y los otros animales se corresponderían con constelaciones específicas. Y Mitra sería el dios que mueve el sol de un signo a otro, controlando el ciclo cósmico que los antiguos llamaban precesión de los equinoccios. El alma del iniciado podía atravesar las esferas planetarias hasta llegar al firmamento. Un viaje de 7 pasos, los 7 grados de iniciación conocidos, que son estos.
Córax, el cuervo, Ninfus, el novio, Miles, el soldado, Leo, el león, Perses, el persa, Heliodromus, el corredor del sol, y el último, Pater, el padre. Cada grado tenía su máscara, su prueba, un planeta tutelar y un rol ritual. El cuervo servía a la mesa. El novio entraba en una especie de boda mística. El soldado recibía una marca en la frente, posiblemente quemada con ceniza sagrada. El león se purificaba con miel. El padre presidía el rito y custodiaba los secretos. Y todo esto se hacía bajo tierra, en cuevas tan pequeñas que apenas cabían 40 personas, y solo hombres, especialmente soldados, comerciantes, libertos, funcionarios imperiales. Mujeres no entraban. Y esto es clave, porque es la razón de por qué acabó desapareciendo bajo la influencia del cristianismo. Cuando Constantino se acerca al cristianismo a comienzos del siglo IV, él mismo había sido devoto de Sol Invicto, una figura sincrética en la que entraba Mitra. El mitraísmo todavía era fuerte. Tenía a los soldados, aparte del Senado, y templos por todas partes. Pero tenía un problema serio. El catedrático Antonio Piñero lo señaló con claridad. El mitraísmo no se transmitía por las madres porque era un culto masculino. El cristianismo sí, porque los hijos de las romanas cristianas crecían como cristianos. En el 380, el emperador Teodosio firma el Edicto de Tesalónica y el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio. Los templos paganos empiezan a cerrarse. Los mitreos se destruyen, se entierran o se reconvierten en iglesias. Un borrado de la memoria perfecto que generará 1600 años de silencio. Pero el mito de Mitra no ha muerto. Cuando uno baja al Mitreo de San Clemente en Roma, que está casualmente debajo de una basílica cristiana, la primera sensación es psíquica. Hay algo profundo en ese espacio, en su altar y en la imagen del toro que te he descrito antes. Te das cuenta que es un lugar diseñado para cambiar al que entraba. El lenguaje moderno es un sitio preparado para una transformación psicológica profunda. Algo que ya sabían los antiguos, pero con su lenguaje rimbombante lo llamaron los misterios. Y tenemos los misterios de Eleusis, los misterios órficos, los misterios dionisíacos. Hay muchos. El caso es que estos misterios contenían arquetipos psicológicos. Y en el caso de Mitra, hay 3 arquetipos cruzándose. Voy a ir uno por uno. El primer arquetipo es el toro interior. Es el más visible y también el más malinterpretado, el sacrificio del toro. La lectura superficial dice que el toro representa al animal, el instinto, la pulsión, y que matarlo significa dominar la naturaleza inferior para liberar el espíritu. Esto es lo que dice cualquier libro de autoayuda mística que se queda un poco en la superficie. Pero lo siento, es exactamente lo contrario. Carl Gustav Jung escribió mucho sobre el animal interior. Y lo que decía no era que hubiera que matarlo. Lo que decía es que la civilización occidental llevaba siglos intentando matarlo y que ese intento era la causa profunda de buena parte de la neurosis moderna. La pulsión de los instintos reprimida no desaparece. Se esconde y vuelve por otra vía, como obsesión, como compulsión, como enfermedad psicosomática o a nivel colectivo, como guerra. Cuanto más nos creemos limpios, más sucio es el sótano. Ahora mira otra vez la tauroctonía,
mírala de verdad con las entrañas, con el instinto. Lo curioso es que Mitra no disfruta matando al toro, aparta la mirada y tiene una expresión melancólica. Es un acto de ofrenda donde el dios sacrifica al toro como quien sacrifica una parte de sí mismo, que sabe que no puede vivir sin transformar. Transformar, transmutar, es exactamente lo que los misterios entendían. El toro no muere para ser eliminado, porque su sangre alimenta al perro y a la serpiente, y según algunas tradiciones del culto, también brotan las plantas y los cereales. Lo que se sacrifica, el toro, vuelve transmutado en otra forma. James Hillman llamaba a esto el trabajo del alma. No matar lo instintivo, sino aguantarlo, contenerlo, dejar que se descomponga y permitir que de esa descomposición surja algo que ni el instinto desatado ni la represión podían producir. El segundo arquetipo es la iniciación masculina. Este arquetipo resulta incómodo para estos tiempos, la iniciación masculina. Mircea Eliade, en Nacimiento y Renacimiento, llegó a una conclusión clara, impactante y extraña hoy en día. En prácticamente todas las sociedades premodernas, el paso de la infancia a la edad adulta, especialmente entre los varones, exigía un rito formal de muerte simbólica y renacimiento. El joven iba al monte, a la cueva, al desierto o al cuarto cerrado de la cofradía. Lo despojaban de su nombre y le hacían pasar por pruebas físicas reales, a veces dolorosas. Lo enfrentaban con el miedo, con el aislamiento y con la sangre. Y al volver, volvía con otro nombre. Era otro realmente. Y la tribu, el grupo, el clan o la sociedad lo trataba como otro. Eliade dijo: la iniciación es una mutación ontológica del régimen existencial. Vamos, que después del rito, el pobre chaval ya no era el mismo, y todo el mundo lo sabía. Hoy no tenemos nada de eso, al menos la gran mayoría de las sociedades modernas. ¿Y qué pasa cuando se pierden estos ritos? Según Robert Moore y Douglas Gillette, en su libro de 1990, Rey, Guerrero, Mago, Amante, los jóvenes, al no pasar el rito de iniciación, ya no se convierten en hombres. Se quedan en la psicología del chico. Adultos con una psicología interna tal que siguen esperando que llegue alguien, un padre, un mentor, una autoridad, a decirles qué deben hacer. Moore y Gillette identifican 4 arquetipos masculinos maduros: el rey, que ordena y crea; el guerrero, que actúa con disciplina y dirección; el mago, que conoce, transforma e inicia; y el amante, que conecta con la vida sin perderse alocadamente en ella. Y los 4 arquetipos inmaduros que aparecen cuando la iniciación falla: el niño divino, el niño edípico, el embaucador y el héroe inflado. Cada vez que vemos a un hombre adulto rabiando por tener reconocimiento, a un ejecutivo construyendo un imperio para llenar un vacío que no sabe identificar, o a un padre incapaz de poner un límite, lo que estamos viendo es exactamente ese espacio vacío donde antes hubo una iniciación. Los misterios de Mitra eran exactamente esa iniciación masculina formal en una sociedad que todavía las practicaba. 7 grados, 7 pasos, cada uno con su muerte simbólica, su prueba, su renacimiento y su nuevo nombre. Y un grupo de hombres mayores, los patres, que mantenían el rito y daban testimonio de la transmutación del joven. ¿No te suena esto a la sensación masculina contemporánea de que falta algo? Lo que se perdió cuando se cerraron los mitreos fue una arquitectura iniciática.
y todavía estamos pagando esa pérdida. El tercer arquetipo es la cueva. Te dije ya que todos los mitreos eran subterráneos o construidos como cuevas artificiales. Eran bajos, oscuros y claustrofóbicos. La cueva es tres cosas. Es un útero donde algo va a nacer. Es una tumba donde algo va a morir. Y es el cosmos, porque el techo está pintado con estrellas y su orientación astronómica sigue posiciones planetarias precisas. Esto no es exclusivo de Mitra. Si tienes algo de Platón en la cabeza, reconocerás aquí su famoso mito de la caverna, donde el alma encadenada en la oscuridad debe ascender hacia la luz. En Platón es una alegoría filosófica, es una teoría. En los ritos de Mitra era una experiencia real. ¿Por qué tanto empeño en ese viaje a lo oscuro y enterrado? Porque la transformación profunda no se hace hacia arriba directamente, pese a lo que muchos creen. Se hace hacia abajo primero. Para subir hay que descender primero. Para nacer algo debe morir antes. Eliade, en Muerte e Iniciaciones Místicas, dice que la cosmología iniciática invariable de la humanidad es esta. El iniciado muere a su condición profana para nacer a otra condición. No hay subida sin bajada previa. Cualquier camino espiritual que prometa solo la subida está vendiendo humo. Podríamos decir que el mitreo era una máquina psíquica diseñada para ese descenso controlado, dirigido por hombres mayores que ya habían pasado por las 7 puertas. Bien, estos tres arquetipos aparecen, casi sin que los reconozcamos, todo el rato en nuestra vida real y cotidiana, aunque no tengas ni idea, aparecen y afectan. El sacrificio del toro se ve en alguien que pasó 20 años prisionero de algún tipo de rabia muy concreta. Cuando finalmente entra en terapia y consigue darle un sitio o un uso sin eliminarla, la está transformando en algo que sirve. Claridad, decisión, energía de acción. Eso es exactamente la tauroctonía. El toro incontrolable no muere, pero se transforma y se aprovecha. La iniciación masculina aparece como un hombre de 42 años, por ejemplo, con hijos, dirigiendo equipos, pero sigue esperando, sin saberlo, que su padre le dé permiso para tomarse en serio a sí mismo, para sentirse reconocido y válido. Su padre, que lleva 10 años muerto, y el hombre, sin darse cuenta, busca esa figura paterna y el reconocimiento en sus jefes, en mentores o en autoridades. Espera que ellos le validen y siempre hace lo que le dicen sin ningún tipo de riesgo o independencia. Le falta el rito que nunca tuvo, dejar de ser un chico para convertirse en un hombre. Y va a tener que hacerlo solo porque la sociedad ya no lo ofrece. Y la cueva aparece en una mujer, sí, también en una mujer, que tras una pérdida grande decide no resistirse. Acepta bajar a sus profundidades. Pasa varios meses retirada en silencio, dejando que algo se descomponga dentro. La gente de alrededor le pregunta cuándo va a volver a ser ella misma. Y ella ya sabe, aunque no lo diga, que no va a volver a ser la que era. Va a ser otra, porque algo está muriendo. El mitraísmo hoy, como religión, está muerto. Es una curiosidad arqueológica. Pero en cierto modo no perdió del todo, porque lo que representó durante 3 siglos, la idea de que los hombres necesitan un rito formal de muerte y renacimiento, que debe hacerse en grupo, que la transformación profunda exige descender antes de ascender, y que el toro interior no se mata, sino que se ofrece, todo eso sigue estando ahí, aunque lo hayamos olvidado en el plano externo. Las religiones competidoras del cristianismo no perdieron porque fueran falsas. Perdieron por razones sociológicas concretas.
y la razón del mitraísmo fue no admitir mujeres, y fue demoledora por insostenible. Pero los mapas interiores siguen y seguirán siempre ahí, esperando en el plano interno, mientras haya hombres que sospechen que algo en su vida no se ha sacrificado para convertirse en adulto.